ECM de Andrés San Pedro, El Jardín. Al poco rato, en lugar de que me tiraran hacia atrás, fue como si bajaran un escalón, como si dieran un salto, y empecé a caminar por un jardín. Era un camino de tierra rodeado de césped, árboles y flores. La misma voz que me había estado hablando se puso delante de mí y, para mi sorpresa, era mi abuela, quien había fallecido hacía muchos años. Lógicamente me sentí emocionado y la abracé. Ella me dio un beso y le pregunté: «¿Qué haces aquí?». Ella me respondió: «No, eres tú el que está aquí». Fue una sensación muy desconcertante, un momento que me descolocó por completo. Entonces ya venía más gente y no íbamos caminando por un camino o un parque. Vino mi abuelo y yo le pregunté: «Pero bueno, si vosotros os lleváis fatal, ¿eh? ¿Se divorciaron? ¿Os lleváis fatal?». Y él me respondió que, en realidad, se dieron un beso de amor puro y dijeron: «Somos pareja energética». Decidieron vivir esa experiencia, pero siempre estamos unidos. A mí, a mi abuelo, lo veía mucho más joven. Aunque en realidad era mi abuelastro, no era el padre de mi madre, sino el padre de mi mujer. Lo conocí de joven y fue mi abuelo en todo sentido, con sus enseñanzas, su crianza. Él decía que estaba así simplemente porque era como podía sentirlo. Era como si él mismo se representara a través de esa energía. Yo le conocí de mayor, pero le veía de joven, mucho más joven que ella. Aunque la energía se siente de distintas maneras, es una sensación, no solo algo que se ve con los ojos, es algo que se percibe y se siente. Son sensaciones muy curiosas, porque a mi abuelo le veía muy joven y a mi abuela más mayor, pero los veía iguales. Era como si sintiera que eran ellos, y no había distinción. Son sensaciones que incluso hoy, al contar esto, suenan muy raras, como una especie de divagación. Pero son cosas que hay que sentir para entenderlas. No se pueden explicar ni comprender plenamente con palabras. Siempre digo que hay cosas que para entenderlas hay que sentirlas. Por eso me cuesta incluso poner en palabras lo que sentía y tratar de explicar a la gente lo que experimentaba. Estaba con mis abuelos y otras personas que venían, algunas que no conocía y otras que sí. También llegó un amigo mío, Rafa, un amigo de mi mujer, quien falleció a los 40 años poco después de que me ocurriera a mí todo esto. Rafa me dio un abrazo y entonces le pregunté: «¿Qué haces tú aquí?». Él me respondió: «No, ¿qué haces tú? Tú eres al que ha venido». Todos se estaban riendo, todo era muy cordial y amistoso. Ese abrazo físico lo sentí como si nos hubiéramos abrazado tú y yo en persona, o sea, un abrazo físico, real, material. No fue un abrazo de carne, pero sí de materia. Además, llevaban ropa. Yo también iba con ropa. La ropa que llevaba era como una especie de túnicas largas hasta los pies, algunos vestidos con ellas, otros con pantalón y blusa por fuera. Todos usaban colores claros, como verdes, marrones, blancos, colores suaves que puedo distinguir aunque soy daltónico. El abrazo fue de esa manera. Rafa era un hombre enorme, de unos 160 kilos, y era igual de grande en tamaño. Pero fue un abrazo real, físico. De hecho, mientras caminaba, cogí una hoja y alguien me dijo: «No arranques nada, todo está vivo, todo está conectado». Yo me pregunté: ¿esto es real? ¿Estoy aquí? Entonces Rafa me pellizcó y le dije: «Cabrón, ¿qué me has hecho daño?». Inmediatamente me di cuenta de que no debía decir palabrotas y todos se echaron a reír. Uno de ellos me explicó que aquí se puede hablar igual que en la tierra, que no pasa nada, siempre que no se ofenda ni agreda a nadie. Lo que fue tan impactante es que el pellizco fue tan real que me hizo daño, así que te aseguro que no me lo invento. Mientras caminábamos me iban contando algo y yo pensé: «¿Pero qué está pasando aquí? ¿Me he muerto?». Pregunté varias veces si estaba muerto y me decían: «No, no estás muerto, llevas un tiempo pidiendo información». Debo decir que, como osteópata, aprendí a trabajar con el cuerpo físico, pero eso me llevó mucho tiempo y esfuerzo. También colaboro mucho con médicos, psiquiatras y psicólogos, ya que siempre me ha interesado mucho el tema de las emociones y los problemas emocionales del cuerpo. Hace tiempo que indago en el ámbito energético, porque percibía que había cosas que sentía al tocar y trabajar con personas en mi camilla. Sentía muchas percepciones y sensaciones, y sabía que había algo más, pero no sabía cómo trabajarlo o controlarlo.
No sabía qué hacer con esa información para poder ayudar mejor. Hubo momentos en los que esa situación me frustró mucho y consideré dejar las terapias para dedicarme a otra cosa. Sin embargo, me dijeron que yo era sanador y que debía dedicarme a la sanación. Me dijeron que iba a estar 3 días de la Tierra, allí aprendiendo lo que necesitaba. Me explicaron que luego tendría que tomar una decisión importante. Me contaron que, en ese momento, mi cuerpo estaba en el hospital, protegido y conectado a un respirador, como me habían mostrado antes. Sin embargo, debía decidir en esos 3 días qué hacer.